Arrancamos con opiniones encontradas. Soy José Buendía y le doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Un misterio recorre al país, el del crecimiento. ¿Cómo lograr relanzar la actividad económica después de años y décadas en las que las noticias permanentemente son malas y no se ajustan ni a las expectativas, incluso los resultados son pobres, como acaba de ocurrir en los últimos días, después de que la Secretaría de Hacienda tuvo que recortar otra vez las previsiones, las estimaciones, los pronósticos de crecimiento para 2014, después de que el año pasado también las había recortado? Este es el tema que tenemos hoy en Opiniones Encontradas y nos acompañan importantes actores que tienen que ver directamente con este debate. No se vaya, vamos rápido a ver algunas posiciones y algunos datos sobre este tema y regresamos aquí a este foro para poder entrar en el debate. La preocupación por el decaimiento de la actividad económica y la falta de capacidad para crecer se convirtió en alarma luego de que la Secretaría de Hacienda revisara el pronóstico del 2014 por segundo año consecutivo y ahora incluso por debajo del consenso de los analistas. ¿Cómo crecer? ¿Qué se necesita para mover la actividad económica que en las últimas décadas ha dejado resultados pobres y una pendiente en el poder adquisitivo que solo desde el 2013 alcanzó casi un 6% en términos reales? El gobierno rechazó que el país se encuentre en crisis o en recesión, pero los especialistas advierten que todos los indicadores se han deteriorado en lo que va del año, después de que en el pasado crecimiento también fue exiguo y apenas sobrepasó el 1%. Respecto a las causas de la desaceleración, Hacienda señaló que el mal clima de Estados Unidos y el impacto de la reforma fiscal sobre el dato de menor crecimiento, el reconocimiento parece un guiño a los empresarios que reclaman cada vez con mayor fuerza la revisión de la reforma fiscal. Ni el PRI ni el PRD, que aprobaron dicha reforma, han salido aún a su defensa con decisión frente a los cuestionamientos de la cúpula empresarial, y en adelante será más difícil por la proximidad de las elecciones del 2015. Número 1. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aseguró que México no está en una situación de recesión ni de crisis. Esto tras ajustar a la baja la expectativa del crecimiento del país de 3.9% a 2.7% para 2014 como consecuencia del débil desempeño que mostró la actividad productiva del primer trimestre. Número 2. Vicente Rodero, director general del grupo financiero BBVA Bancomer, reconoció que el Mexican Moment se evaporó en 2013 y 2014 al comparar el bajo crecimiento del país con el de los países latinoamericanos. Número 3. Para el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, existen elementos que hacen suponer que se tocó fondo y se inicia un cambio de tendencia. Número 4. Antonio Castro, director del Centro de Análisis y Proyecciones de la Economía Mexicana, comentó que urge ejercer eficientemente el gasto público para no profundizar el deterioro. Número 5. Según cifras del Coneval, el ingreso laboral per cápita de los mexicanos perdió 5.76% de su poder adquisitivo en términos reales respecto de igual periodo del año pasado. Pasó de 1.398.19 pesos a 1.317.76. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Vamos a entrar directamente a nuestro debate. Me acompañan en esta mesa para entrarle al tema que le planteaba en un principio del programa, la incógnita del crecimiento, cómo relanzarlo, cómo recuperar este bienestar perdido, esta fórmula para relanzar la actividad económica. Me acompañan en este foro Gerardo Gutiérrez Candiani. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Pepe, por invitarme. De veras, por estar aquí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Un honor que estés con nosotros. Esperamos que no sea la primera ni la última. No, al revés, todas las veces que me invites estoy con mucho gusto contigo. Ya está. Muchas gracias. Y Enrique Cárdenas, presidente de la Fundación Espinosa Iglesias. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias, sí. Y además, amigo de este programa. Muchas gracias. Pues si quieren, entrémosle directamente y si quieren por el principio. Los días anteriores se ha ido produciendo una discusión larga, intercambios de puntos de vista entre el sector empresarial, el gobierno, sobre dónde estamos, si hay un decaimiento, si solamente estamos creciendo lento o si hay una recesión. ¿Cómo calificarías el momento actual de la economía mexicana, Gerardo? Bueno, antes que nada saludo a Enrique con mucho afecto. Yo creo que no es una desaceleración que viene desde el año pasado, muy profunda. Donde no hemos podido generar ni potencializar la economía mexicana como hubiéramos deseado.
Sin embargo, estamos en un proceso, yo creo que es fundamental para el futuro de México, que es todo este proceso de modernización económica que tiene que ver con las reformas estructurales. Nosotros estamos convencidos que vamos en el camino correcto, pero que también hay que hacer una reflexión de qué es en lo que hemos avanzado y qué debemos de modificar. A pesar de que hasta hace no más de unas semanas sí estaban advirtiendo una recesión a principios de este año. Nosotros nunca hablamos de recesión, hablamos de una desaceleración. Se manejó recesión, pero cuando tú tienes niveles de crecimiento como estos del 2.7%, pues hablar de una recesión es complicado. Sí hay una desaceleración, sobre todo si partes de la potencialidad que tenemos como país y nuestra economía, y que no hemos podido alcanzar los niveles de crecimiento sostenido que nos habíamos propuesto. Entonces sí creo que es momento de hacer como te decía, de una reflexión, sobre todo, corregir lo que no está funcionando, que nosotros hemos puesto algunos temas en la mesa, como es la parte de la reforma fiscal, como es la parte de elevar de forma importante los montos de inversión, de innovación, la parte, por supuesto, de terminar los procesos de las leyes secundarias, sobre todo en la energética y telecomunicación, que son fundamentales para realmente potencializar a nuestro país, entre otras medidas. Muchas cosas sobre la mesa, Enrique, pero la primera te diría, ¿compartirías es una desaceleración o tú la calificarías de otra manera? Mira, sí es una desaceleración, pero también hay que ver que en términos per cápita, por persona, sí es una caída. Es decir, con un crecimiento de la población de 5.7, ¿no? Según Conoval. ¿Qué cosa? La caída del poder adquisitivo. No, esa es una cosa, el poder adquisitivo. No, te estoy hablando del PIB per cápita. Okay. La producción per cápita sí está bajando porque tienes un crecimiento el año pasado de 1.1 y 2.2 de crecimiento de la población, pues te da una reducción de 1.1 de PIB per cápita. Y en este primer trimestre, igual 1.8 contra 2.2 más o menos, también te da una reducción. Pero independientemente si es o no recesión, yo también coincido con Gerardo, que es una desaceleración económica, digamos, pero que sí es preocupante porque ya llevamos mucho rato con esta situación. Y evidentemente... ¿30 años? Más o menos. 30 años con crecimientos menores al 2% promedio. Sí, cayendo, digamos, la producción per cápita permanentemente. Pues digamos que ahí sí está flat, ¿no? Está totalmente horizontal y como dice Gerardo, pues la verdad es que hay que ver hacia adelante en el sentido de que, bueno, vienen reformas importantes, pero vemos también, no sé Gerardo, ¿tú qué opinas? Pero yo veo, por ejemplo, la cuestión de como que el gobierno quiere, pero no quiere, sí, pero no, es decir... se anuncian, bueno, están ahí las reformas importantes constitucionales y a la hora de ahorita en la negociación de las secundarias, o Telecom, como que siempre no, en algunas cosas, o la negociación que sabemos existe al interior del gobierno entre Pemex, por ejemplo, y la CNR, de qué hacer con la ronda cero y qué hacer con las pensiones, donde pues, la gente afuera pues está esperando a ver qué realmente sucede. Entonces yo también como Gerardo tengo esperanza y fe en que esto debe de cambiar, y sí seguiría el discurso del secretario de Hacienda en el sentido de que pues si quieres hacerla, crecer más allá de lo que ha pasado en los últimos 30 años, tienes que hacer las cosas diferentes. Y sí, se están queriendo hacer diferentes, pero a veces parece como que no es completo, ¿no? Déjame retomar lo que acabas de decir, Gerardo, y traigo para acá la pregunta. El sector empresarial ha señalado la reforma fiscal, sin duda, como uno de los factores que ha incidido en un menor crecimiento que se acaba de anunciar. Pero ves, como dice Enrique, ustedes han encontrado un gobierno dubitativo, indeciso, que no acaba de articularse interiormente. Señalaba, por ejemplo, Enrique, las diferencias que existen entre CNR y Pemex y que se reflejan en las leyes secundarias energéticas. ¿Ese también es un factor que está incidiendo o no? No, mira, yo creo que en esa idea el gobierno ha sido muy claro, sobre todo en impulsar esta modernización económica a través de las reformas. Yo creo que eso lo han hecho y lo han hecho muy bien. También hay que reconocerle a la 62 legislatura la gran capacidad de acuerdos que han hecho y cómo se ha avanzado de manera histórica en la aprobación primero de las reformas constitucionales y ahora de las leyes secundarias. Yo en lo personal sí estoy muy optimista, sobre todo porque el primer periodo extraordinario que estaba contemplado
se cumplió y se cumplió bien y pudimos sacar la reforma política electoral que era indispensable para el proceso del 2015, del próximo año. Y en los próximos 2 periodos extraordinarios yo he visto y he sentido que sí se ha avanzado. Primero en telecomunicaciones, porque he visto una despresurización política del tema y sé que está avanzando en las mesas de trabajo. Y 2, en la ley secundaria de la reforma energética, porque el sector privado ha participado de manera activa, tanto en la reforma constitucional como en la ley secundaria. De hecho, hoy tenemos 5 mesas de trabajo permanente con más de 50 especialistas que literalmente están día y noche haciendo una revisión y tratando de contribuir y enriqueciendo la propuesta, tanto con el Ejecutivo como con el Legislativo. Entonces, yo en ese sentido sí creo que va bien y que la verdad vamos a cumplir y debemos de cumplir los tiempos que señaló el constituyente para aprobar las leyes secundarias, porque además eso, Pepe, es indispensable. Tenemos que mandar un mensaje contundente aprobando las leyes secundarias. Ahora, entonces, el diagnóstico de ustedes es claro, no es el asunto principal que está frenando el crecimiento de la reforma fiscal. ¿Ustedes se sostienen en esa postura? Y hay que impulsar otras políticas públicas, sobre todo de corto plazo. Yo tengo mucha confianza en el mediano y largo plazo, porque estamos cambiando la situación de país mucho más favorable. Con todo este proceso vamos a tener un país mucho más competitivo y productivo. Pero en 2018. Pero 2019, es mediano y largo plazo. Pero al final lo teníamos que hacer y era fundamental para el país, para la planta productiva. Ahora sí creo que tenemos que impulsar temas de corto plazo que nos ayuden a poder cambiar esta perspectiva de crecimiento a crecimientos mucho más favorables, pero también lo que decía Enrique, a poder mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos, a que haya mayor riqueza para que haya mejor distribución, que eso es fundamental. La gente tiene que ver progreso, tiene que ver que hay crecimiento y tiene que ver mejores condiciones de vida. Reforma fiscal, ¿tú le atribuirías el retraso en el crecimiento? Mira, yo creo que sí ha habido ajustes de comportamiento, porque al final de cuentas hubo muchos cambios en las reglas y los primeros meses tienen que haber eso. He escuchado, no tengo las cifras, de un incremento en la demanda por efectivo, por ejemplo, una reducción de la demanda por tarjetas de crédito. La gente, el haber metido al SAT con la parte de la banca, digamos, como que los bancos tienen que estar dando información al SAT y todo, pues ha asustado a la gente. Igual esto es temporal y en un tiempecito la gente se va a tener que ajustar y acostumbrar a que pues te van a andar checando. A pesar, digo, Enrique, de que los bajos crecimientos no los traemos de la reforma fiscal para acá. No, por eso digo. Son más viejos, son más antiguos. Así es, por eso digo, yo pienso que lo que hemos visto en estos primeros meses del año tiene, en alguna parte tiene que ver con eso. Obviamente lo de Estados Unidos, la caída del PIB en Estados Unidos pues, sí nos apega. El mal clima. Pues yo no sé el mal clima, pero el 0 punto y piquito de crecimiento pues es suficiente, deja tú, ¿no? Es muy pequeño. Entonces, yo no lo achacaría todo a eso. Sí veo que probablemente se tengan que hacer algunos ajustes, pues ustedes saben mucho mejor, lo han estudiado mucho más cercanamente, Gerardo, en términos de que hay cosas que habría que mover. Y a mí sí me preocupó, la verdad, cuando salió la cosa de que no iba a haber ningún cambio en nada en los siguientes 5 años, dije, bueno, pues está así medio duro, porque metes una nueva ley del impuesto sobre la renta, pues digo, la gente se ajusta y le busca cosas, ¿no? Entonces no está tan fácil construir eso y que no haya cambios en 5 años. Pues lo último que llegó fue el pacto, que no fue firmado por los dos que habrían pactado, sino solamente por el gobierno. Cuéntame tú, Gerardo, ¿qué van a pedirle al gobierno? ¿En qué hay que revisar en concreto? Porque revisión ya lo han pedido, pero aquí, ¿qué hay que revisar? Sí, mira, yo nada más comentando lo que dice Enrique del famoso pacto por la estabilidad fiscal. Efectivamente fue un anuncio que hizo el gobierno, pero comprometiéndose a no subir impuestos. Lo que yo les he dicho, oigan, se comprometieron a no subir, no necesariamente a no bajar o ajustar. Y en esa lógica nosotros estamos tratando de tener ese recoveco en 3 cosas principalmente. La parte del consumo, que hay 2 temas que nos preocupan mucho, que creemos que ha afectado de manera significativa tanto el poder adquisitivo como el consumo. Uno son el aumento de impuestos de ISR a personas físicas, que como tú sabes subió del 30 al 35%. Esto afectó de manera muy significativa sobre todo a las clases que más gastan, ¿no? Y
Y Hay que impuesto, pedir una reducción aquí, este a 30, impuesto o que sea gradual. está bien. Simplemente si va a ser progresivo, que sean progresivas las deducciones. El problema fue que se toparon las deducciones a 94,000 pesos y eso ha limitado el gasto de manera muy significativa, porque lo único que puedes deducir es hasta ese monto, y que en unas familias grandes o todo, pues se te puede ir simplemente en seguros de gastos médicos, seguros en general, y entonces la gente, lo que tú decías, pues ha optado por no pedir ya facturas y utilizar efectivo, también por el problema del SAT. No le sirve. Entonces, si no te sirven, ¿para qué las pides? Claro, número uno. Entonces yo creo que eso hay que revisarlo, porque eso va directamente al consumo y le ha pegado fuerte al poder adquisitivo. El otro tema en este sentido es la parte de las deducciones, que se bajaron del 100 al 53% de los trabajadores, todas las prestaciones laborales y sociales. Eso también ha afectado tanto a las empresas como al trabajador. Nosotros calculamos que en nómina subió de un 5 a 7% esta disminución, y los que no han podido absorber, las empresas que se le han podido traducir a los trabajadores, pues les ha pegado de manera significativa. Ahí tienes dos ejemplos, por ejemplo, poder adquisitivo y consumo como afectado. Otro de los temas es el ahorro. El ahorro, la tasa que se impuso, el ahorro, está generando que sobre todo el pequeño ahorrador tenga ahorros negativos, tasas negativas. O sea, está perdiendo lana. Entonces, directamente. si tú ahorras, pues es un absurdo que pierdas dinero. Claro, cuando uno de los temas principales para generar inversión, crédito y todo, pues es el ahorro. Entonces también ese creo que es otra cosa que hay que revisar. Y otro tema que tiene que ver con la productividad y la inversión, la competitividad más bien de la inversión. El aumento de las tasas de dividendos al 10% a personas morales, que eso nosotros creemos que nos dejó no siendo tan competitivos como en otros países que están bajando los impuestos a las personas morales para obligarlas a invertir. Y el otro tema es la parte de que quitaron las deducciones inmediatas a las inversiones. Eso tiene un efecto sobre todo en la mediana y gran empresa, que son las que invierten montos muy importantes y que podían deducir de manera rápida estas inversiones, pues ha pegado también en la inversión. Entonces son 5 o 6 cosas que tienen de manera muy clara y que pueden mejorar el consumo, la competitividad, la productividad y por supuesto la inversión. Pues bastante puntual. ¿Tú crees que si eso hubiera ocurrido no se hubiera dado a lo mejor la reducción de casi un punto en este primer semestre? No, yo creo que hay otros factores, efectivamente, pero como dice Gerardo, son cositas que se señalaron en su momento. Yo me acuerdo que ustedes estuvieron muy vocales al respecto y que efectivamente pues no ayudan mucho, y yo no sé qué tanto sea la recaudación adicional. Habrá que ver las cifras de recaudación cómo están pegando, pero da la impresión de que sí, la gente está ajustando, ¿no? Está buscando otras maneras y no ve claro. Hay otras partes, yo me iría a otros lados que quizás el gobierno pudiera acelerar y que tienen que ver también con el gasto de bolsillo de la gente, que no tiene que ver con la parte fiscal, pero sí tiene que ver, por ejemplo, con el sistema de salud. Sé que están trabajando en un nuevo esquema de prevención, de un modelo de prevención inicial, porque lo que vemos es que a pesar del incremento enorme que ha habido en el gasto público en la parte de salud, el gasto de bolsillo se ha mantenido constante. Y eso es algo que le pega a las familias, a todas les pega, durísimo. Bueno, el dato que tenemos de Ceneval, el último, 5.7 caída del 2013 para acá del poder adquisitivo. Ahí, pero te digo, es algo que todo el mundo se enferma y tiene que gastar en eso. Entonces, no solamente es la parte impositiva, también la parte de gasto, y no necesariamente inversión y productiva, que bueno, es lo que le preocupa a Gerardo con toda razón. Yo diría también la parte en otro tipo de gastos que sea redituable, más redituable, y que la gente lo sienta. Es decir, si la gente no tiene que ir a la farmacia o a un médico privado para atenderse, pues eso le aliviaría muchísimo y mejoraría lo que mencionaba Gerardo. O sea, no solamente el término de crecimiento, pero sí de ingreso real en el bolsillo, no tener que gastar en cuestiones de medicina, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo que es un poco a veces decepcionante, y regreso a tu planteamiento sobre medidas de corto y de largo plazo, es que vamos ya a la mitad del camino de las reformas estructurales, ya tenemos las reformas constitucionales, y lo que seguimos viendo, digamos, es al sector, a los inversores nacionales y extranjeros un poco parados, un poco en espera, como otras veces, de tener casi la seguridad y tener el conocimiento de la letra chiquita, porque si no, no le entran.
¿Qué está pasando? ¿Por qué los empresarios no le están entrando a invertir locales y extranjeros? ¿O habrá que esperar hasta que esté la letra ahí en el último momento? Mira, yo creo que te voy a decir qué pasa con las leyes secundarias. Es como si vas a jugar un partido de fútbol y no tienes las reglas de cómo jugarlas. Ya sabes que es fútbol, pero si no sabes quién va a ser el árbitro, si no sabes quién tira los penales, etcétera. Por eso es tan importante las leyes secundarias, porque las leyes secundarias nos van a decir cómo va a ser el juego, cómo vamos a jugar, cómo se va a invertir, cómo vas a coinvertir las empresas, ahora las empresas productivas del Estado mexicano, me refiero a Pemex CFE con los privados, cuáles son las nuevas reglas de adjudicación, cómo van a ser los órganos reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Enegas, todos nuevos instrumentos que tenemos. Entonces sí es muy importante saber exactamente cuáles son las reglas, y por eso también mucho de la inversión productiva pues está en espera de ver cómo termina este proceso y para poder actuar en consecuencia. Por eso, como te decía hace rato, por eso es tan importante terminar este proceso en los tiempos que ya marcó el constituyente y mandar un mensaje tanto hacia adentro como hacia afuera de que México terminó este proceso de modernización económica y que tenemos ya una apertura en sectores que no había, que van a generar una gran oportunidad, no nada más para la planta productiva actual, sino sobre todo para todos nuestros jóvenes que vienen atrás de nosotros con áreas de oportunidad y de más y mejores empleos que hoy no se tienen. Sí, un bono demográfico que se nos está yendo, que lo estamos perdiendo, Gerardo, pero se está volviendo pagaré. Se está volviendo pagareta, exactamente. Pero regreso contigo. ¿Tú crees, coincidirías en que eso es suficiente para recuperar el crecimiento? Digamos que esta es la pregunta que acaba convirtiéndose casi en un misterio que recorre al país desde hace mucho tiempo. ¿Qué nos está faltando para crecer? ¿Es suficiente las reformas estructurales para relanzar el crecimiento o no? Pues mira, yo no sé si sean suficientes, pero sí son necesarias, ¿no? A lo mejor más bien es eso. Son necesarias, indispensables, sí son indispensables. Sí es histórico el cambio que ha habido. Yo coincidiría también con Gerardo en ese sentido. Estamos esperando la reforma, la parte de las leyes secundarias y luego los reglamentos también, que sí, efectivamente, pues ahí es donde sabes si sí o si no. La letra chiquita, la regulación. Un caso concreto, o sea, por ejemplo, en las telecomunicaciones, ¿cuál es la cuota de interconexión o la tarifa de interconexión que se va a pagar con el dominante, ¿no? Que ya salió finalmente? Bueno, pues el Congreso dice 0 y otros dicen, el IFETEL dice no, pues no es de 0, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas pues cambia toda la pichada, es decir, sí estás hablando de cambios que para una empresa pues es indispensable saber, ¿no? Entonces pero sí coincido que si esto es indispensable para salir adelante. Me parece que le falta, por ejemplo, la parte de anticorrupción. El presidente Peña Nieto había ofrecido desde campaña y muy al inicio que ese iba a ser un tema vital, también la publicidad en los partidos, ¿te acuerdas? Sí, pero, ambas. En la parte política, pero en la parte de anticorrupción, pues uno escucha cada vez más historias de que la corrupción sigue y a lo mejor está más alta de lo que teníamos corrupción antes, ¿no? y deudas en los estados, lo platicamos antes de estar al aire, y ahí vengo contigo, y los empresarios, ¿por qué no están presionando fuerte con eso? No, mira, nosotros... No, medidas anticorrupción, deudas en los estados. Sí hemos presionado y sí, es un tema de la agenda. Yo te voy, de manera muy breve, te explico. Tenemos dos grandes pilares en la agenda del sector privado. Primero, la parte de modernización económica con todo el proceso que estamos viviendo y que esperamos concluir en junio. Y la segunda gran parte, que es fundamental e indispensable, es el fortalecimiento institucional del Estado mexicano. Y ahí vamos a empujar 5 cosas principalmente, Pepe. Por supuesto, el tema anticorrupción e impunidad, que es una, justicia, Estado de Derecho, gobernabilidad democrática y democracia. Son 5 de los grandes ejes que el sector privado va a empujar en este segundo semestre y en el otro año, con el convencimiento de que si no realmente generamos esa institucionalidad y fortalecemos al Estado mexicano, todo el proceso de reformas y todo lo que hemos hecho, pues no va a quedar completo. Claro. Entonces es indispensable que esto vaya acompañado de este fortalecimiento institucional y el sector privado mexicano va a estar, y lo vas a oír, absolutamente empujando estos temas. Me estoy yendo, y esto es para los dos rapidísimo. Primero va la parte de la reforma institucional y luego las reformas secundarias, o al revés, reformas económicas y luego institucionales. No, primero es constitucional y luego leyes secundarias siempre, y en luego todas las reformas. No me refiero al cambio institucional. Ah. Corrupción,
Primero buscar inversiones y luego atacar la yo corrupción. coincido con Enrique. Yo creo que si no hacemos realmente un compromiso todo el Estado mexicano, y me refiero a sociedad, gobiernos, 3 niveles, por supuesto los 3 poderes, a favor o en contra más bien de la corrupción y en contra de la impunidad, va a ser muy difícil que todas estas reformas realmente lleguen a buen puerto. Pues vamos a darle seguimiento, sobre todo toda la parte de las deudas de los estados. No nos metimos a eso, Gerardo, pero es un tema que da para Si nos mucho. vuelves a invitar, con mucho gusto. Ahí, no, estás encantado, por supuesto, invitado. Ahí hay focos rojos, lo seguiremos. Gracias a ambos, se nos fue el tiempo rapidísimo. Muchas gracias a Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y a Enrique Cárdenas, presidente del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Pero gracias sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana a esta misma hora, 7:30, desde la esquina de la información. Y recuerde, contrastando puntos de vista es que se hace la opinión pública. Gracias y páselo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.